Muy buenos días, chicos. Bueno, esperé bastante tiempo para poder comenzar la reunión, comenzar a grabarla, esperando que alguien se uniera. Son las 9:22, ya la reunión era a las 9 de la mañana. Vamos a comenzar brevemente lo que es la reunión de hoy. Trata acerca de lo que son los diagramas de flujo de datos, los DFD, que es una de las primeras actividades que tienen para el tercer corte. Voy a compartir pantalla para mostrarles. ¿Sí? ¿Qué son los diagramas de flujo de datos? Una representación gráfica de un sistema que ilustra cómo fluyen los datos a través de distintos procesos. Los diagramas de flujo de datos, los DFD, se realizan a distintos niveles de abstracción, detallando procesos concretos que aparecen como elementos simples en DFDs de nivel superior. O sea, existen diferentes tipos de niveles que a medida que se va construyendo el DFD, pues se van visualizando los niveles que estos tienen, los niveles de abstracción. ¿Okay? ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos de un DFD. Tenemos las entidades externas, eh, terminadores, terminadores o elementos del entorno, que son las fuentes o sumideros de información, emiten o reciben la información que fluye a través de las interfaces externas del sistema, o sea, los usuarios. Tenemos los flujos de datos que indican el flujo de información a través del sistema. Los flujos de datos están identificados por unas flechas que ahorita vamos a ver identificadas simbólicamente. Tenemos los procesos o actividades que son los que transforman la información que les llega a través de los flujos de datos de entrada en la información que sale a través de los flujos de datos de salida. Y tenemos también los almacenes o almacenes de datos y ficheros, lugares donde se guardan los datos para su procesamiento posterior. Estos son los 4 elementos básicos, como existen otros tipos de elementos que pueden fungir dentro de lo que es la construcción de lo que es un diagrama de flujo de datos, pero estos se podría decir que son los básicos. Tenemos acá como es su representación simbólica. ¿Okay? Tenemos un proceso, ¿verdad? Que es como un rectángulo con sus esquinas ovaladas. Tenemos las entidades externas que cuando entra o sale información, ¿okay? Que es un rectángulo como tal. Tenemos los flujos de datos, como les mencionaba, que son representados a través de las flechas dentro de lo que es el diagrama de flujo de datos, y el almacén de datos, que es un rectángulo faltándole el cierre de una de sus lados. Perdón. ¿Cómo se elabora un diagrama de flujo de datos? ¿O qué es lo que se debe tener presente para la elaboración de un diagrama de flujo de datos? Tenemos que cada elemento tiene asociado un nombre unívoco a modo de etiqueta. Los procesos y ficheros no pueden poseer solo flujos de entrada ni solo flujos de salida. O sea, debe mantenerse el flujo de información, tanto entrando como saliendo dentro de cada uno de los procesos. Tenemos los flujos no pueden incluir información de control. O sea, las flechitas no pueden llevar información como tal acerca del controlamiento de los procesos. Los flujos de datos pueden converger o divergir. Puede haber unos choques ahí entre los flujos de datos. Las entradas y salidas netas de un diagrama de flujo de datos deben coincidir
perdón, con los flujos de entrada y salida del proceso al que corresponde en el nivel superior. Tenemos un DFD de contexto, como es un diagrama de flujo de datos en un sistema cuando está incluido lo que son los datos de un alumno y los datos que se requieren, que requiere el profesor de ese alumno. ¿Ok? Fíjense que tenemos el proceso como tal, que es el sistema donde se llevan a cabo todos los procedimientos. Tenemos el alumno, el profesor, el secretario y secretaria. Y cómo son los flujos de información y de datos entre lo que son las entidades externas, ¿ok? O sea, lo que entra y sale información y el proceso como tal. Alrededor vemos, se podría decir, los procesos que deberían estar incluidos dentro de ese sistema. O sea, todavía nosotros no sabemos qué procesos se van a dar porque esto es solamente contextual. ¿Ok? Acá tenemos, ¿verdad? Eh, los componentes que debería tener un diagrama de flujo de datos, pero un poquito más estructurado, ¿verdad? Dice, cada componente en un diagrama de flujo de datos tiene una etiqueta con un nombre descriptivo. Los nombres de los procesos también reciben un número para poder ser identificados, ¿sí? Porque a veces este, la identificación descriptiva suele ser la misma, entonces colocamos, le colocamos un numerito para que se vea el orden en el que va. Los diagramas de flujo de datos se concentran en el movimiento de datos a través del sistema, no en los dispositivos o el equipo. Se identifican y describen los datos que fluyen por todo el sistema, explicando por qué los datos entran o salen, perdón, y cuál es el procesamiento que se realiza con ellos. Guardan y recuperan el almacenamiento de datos. Fíjense, aquí tenemos el proceso, tenemos las entidades, tenemos otro proceso que sale de una misma entidad. ¿Ok? Tenemos un proceso uno y un proceso 2, un flujo uno y un flujo 2. Hay un flujo 3 que va hacia el otro proceso, o sea, después que se realiza un proceso, va hacia otro proceso. Y de ese mismo proceso sale hacia una entidad y sale hacia un almacenamiento de datos. ¿Ok? Quiere decir que de ustedes depende cómo sería esa transformación de ese procedimiento. ¿Sí? Deben tener cuidado de cómo van a establecer los componentes que va a tener su diagrama de flujo de datos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Vamos a visualizar exactamente qué es lo que nos piden, qué es lo que les estoy pidiendo como actividad. Fíjense que allí en la presentación les compartí un datito que es lo que yo les estoy pidiendo. Por acá dice, la actividad dice, en esta oportunidad debe realizar un diagrama de flujo de datos de la matriculación de un alumno. Entonces, fijan, en la presentación yo les coloqué más o menos cómo era adquirir datos de un alumno. ¿Sí? Que estaba el profesor, la secretaria, el secretario y el alumno y el sistema. Entonces, ustedes deben ampliar este DFD que yo les coloqué allí para ver cómo es la matriculación, cómo es el proceso ese de la matriculación de un alumno. ¿Okay? Eso es lo que les estoy pidiendo yo como primera actividad. Vuelvo y les repito, como les recuerdo en todas las reuniones, que el hecho de que aquí diga
fecha de entrega o fecha tope de entrega, ¿verdad? Que es el 24 de julio, quiere decir que tienen suficiente tiempo, suficiente holgura en la actividad para realizarla, tienen casi un mes para realizarla. Entonces, no es que ese día es el único día de entrega. Recuerden que a veces la información no abre, está mal ejecutado el envío del archivo, qué sé yo. Tengo muchos conflictos en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya cierra la actividad, ¿verdad? Ya ustedes no tienen oportunidad de reenviarla, ni de yo decirle, mira, está malo, que pueden reenviarla nuevamente. Entonces, tienen 30 días para realizar la actividad. Pueden realizarla una vez y enviar. Fíjense que aquí yo les coloco que preferiblemente deben utilizar una herramienta web. Entonces, cuando ustedes envían esa herramienta, a veces la colocan pública para yo poder verla, o bueno, qué sé yo, o sea, puede suceder cualquier tipo de circunstancias o situaciones que puedan impedirme a mí ver la actividad. Entonces, deben tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, pues, ponerse a trabajar de una vez y ya realizar todas sus actividades de tercer corte, las listas allí, y porque las otras actividades son un poquito más complicadas. ¿Ok? Entonces, esta está sencilla, realícenla de una vez y así yo la puedo ir revisando a tiempo. Vamos a colocar aquí el capture de la evidencia. Bueno, chicos, voy a hacer esto rápidamente, ¿verdad? Vean mi nota. Notas del segundo corte. Acá vemos en los sistemas comparando metodología y realizar un mapa mixto. Voy a pasar rápidamente. Las que están en blanco, pues porque no entregaron ninguna información. Aparecen así con la rayita. Bastante. Esas notas se suman, las dos últimas se suman y se saca el 20%. Voy a culminar la reunión entonces, esperando que para la próxima puedan entrar e interactuar conmigo. Si tienen alguna duda, pues la pregunta por la plataforma.
y espero que pasen un feliz día hoy. Hasta otra oportunidad.